Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de trigonometría las razones trigonométricas del ángulo de 53 grados. ¿De acuerdo? El proceso es muy similar a lo que hemos ya trabajado, al ángulo de 30, de 60 y el de 45 grados. Ahora trabajamos con otro triángulo notable que tiene el ángulo de 53 grados como ángulo principal. Así que a estar muy atentos, por favor, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la primera diapositiva para que ustedes puedan trabajar. En el cuaderno coloquen como título razones trigonométricas del ángulo de 53 grados. Bien, y nos vamos a la primera diapositiva para entender de qué trata. ¿Ya? Bien. 53 grados. Acá vamos a sacar esto de acá. Estamos trabajando con 53 grados ahora. Bien, entonces, ¿ahí qué podemos apreciar? Observemos los detalles. En el ángulo de 53 grados, tiene una característica muy singular. Quiero que observen el triángulo base que está al lado izquierdo. En el triángulo de 53 grados, los tres lados, como tú ves, son proporcionales, pero también están proporcionales a números consecutivos. 3, 4 y 5. A 3, 4 y 5. ¿Dónde? Presten mucha atención. ¿Dónde? Observen ahí. La hipotenusa del ángulo de 53 grados, ¿a qué es igual? Es igual a 5K. El cateto opuesto a 53 grados, como aprecias ahí, el cateto opuesto es igual a 4K. Y el cateto adyacente a 53 grados es 3K. Entonces, ese triángulo tiene esa singularidad, ¿no? Que los tres lados vienen a ser, están relacionados por números consecutivos, ¿ya? Donde la hipotenusa será igual a 5K, el cateto opuesto será 4K y el cateto adyacente 3K. Entonces, en este momento, ustedes en casa van a graficar el triángulo base. El triángulo base indicando las medidas de la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y de inmediato copiamos el ejemplo número 1 que está a la derecha. Vayan trabajando eso, niños, por favor, en este momento. ¿Ah? ¿Listo? Vayan trabajando. Bien, estudiantes. Entonces, una vez habiendo copiado el triángulo base del triángulo de 53 grados, ahora nos vamos a resolver el primer ejemplo, así que presten mucha atención a él. El ejemplo nos dice que según los datos de la figura, calcular la tangente de 53 grados. Ahí tengo el triángulo ABC. Ahí está el ángulo de 53 grados y tenemos como dato el lado AC que mide 10. Y con ese dato tengo que calcular la tangente de 53 grados. La pregunta para empezar, ¿a qué es igual la tangente? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tienen sus razones trigonométricas a la mano, como les indiqué desde hace No. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tienen que tener sus razones trigonométricas a la mano. Cuando hacemos el trabajo de las razones trigonométricas, eso tienen que tenerlo todos ustedes a la mano. Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para ver cómo se resuelve ello, vamos a trabajar en nuestro triángulo. Observemos que ahí tenemos el ángulo de 53 grados. A ver, profesor. El lado AC, ¿qué vendría a ser? ¿Cuál de los tres lados sería el lado AC? ¿El cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa? Entonces ahí tenemos a la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Según lo que 10. nosotros... 10. La hipotenusa mide 10. Ahí está. Ese es el valor de la hipotenusa, mide 10. Pero según nuestro triángulo base, la hipotenusa, ¿a qué es igual? A 5K, ¿no? Profesor. Entonces, el valor de 5K
Para empezar, ¿a qué tiene que ser igual? A 10. A 10. A 10. Perfecto, muy bien. Eso es lo que yo ya identifiqué. 10 viene a ser la hipotenusa y la hipotenusa es 5K. Muy bien. ¿Qué más tengo que identificar, profesor? Los catetos. Empezamos siempre con el cateto opuesto a 53 grados. ¿Quién es el cateto opuesto a 53 grados? Es el lado AB. Y entonces, el lado AB, ¿a qué tendría que ser igual? 4K. 4K. Ahí está. El cateto opuesto tendría que ser igual a 4K. Ahí le colocamos cateto opuesto igual a 4K. Perfecto. ¿Y quién sería el cateto adyacente? Bueno, sería el tercer lado, ¿no? 3K. Ahí está, el cateto adyacente sería 3K. Perfecto. Ahí tenemos el cateto adyacente. Este sería 3K. Entonces, para conocer cuánto miden los catetos, primero hay que saber cuánto vale K. Y eso lo voy a lograr de la hipotenusa. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Entonces, como la hipotenusa es 5K y 5K es igual a 10, lo que hacemos en primer lugar es resolver esta ecuación para encontrar el valor de K. El 5 que multiplica el valor de K, el 5 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. Y tendríamos, a ver un instante, tendríamos acá que dividir 10 entre 5. Y cuando divides 10 entre 5, el valor de K es igual a ¿cuánto? Es igual al número 2. Igual a 2. Ahí está el valor de K. ¿Se dan cuenta? El valor de K es igual a 2. Y si K toma como valor el número 2, entonces ya puedo conocer el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto es 4K, y como K vale 2, entonces esto sería simplemente multiplicar 4 por 2. ¿Y 4 por 2 cuánto es? 8. Ah, el cateto opuesto resulta de multiplicar 4 por 2 y este sería 8. Muy bien, ahí está el cateto opuesto, igual a 8. Y el cateto adyacente resultaría de multiplicar 3 por K, que sería lo mismo que multiplicar 3 por 2, porque K vale 2, y 3 por 2 es 6. Ahí está, profesor. Ahí está el cateto opuesto 8 y el cateto adyacente 6. Y esa información lo llevo a la tangente. Como la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, el cateto opuesto vale 8, ahí está. Y el cateto adyacente toma el valor de 6. Muy bien. Y a continuación, ¿qué tendrías que hacer? En este Simplificar. caso, simplificar. ¿Qué tienen en común 8 y 6? Mitad. Mitad. Entonces le sacamos la mitad a 8 y la mitad a 6. ¿La mitad de 8 cuánto es? 4. ¿Y cuánto es la mitad de 6? 3. Y esa sería la tangente de 53 grados. ¿Captó la idea? Sí. Muy bien, entonces, profesor, es el mismo trabajo que se ha hecho en los demás triángulos. Así es, el mismo trabajo de relación, ¿no? Lo que tú tienes que tener presente es que ahora sí, en este caso, la hipotenusa en el triángulo de 53 grados es 5K, el cateto opuesto es 4K y el cateto adyacente es 3. Ese es el detalle que tienes que tener en cuenta al resolver este tipo de triángulos. Bien, vayan trabajando ahí, niños, niñas. Vamos trabajando. Bien, estudiantes, vamos al ejemplo número 2. Sí, para que ustedes puedan trabajar convenientemente. ¿Ah? Vamos a practicar el ejemplo número 2. Bien. Ahí tenemos el segundo ejemplo. El triángulo base, ustedes ya lo tienen dibujado. Ya no hay que volver a dibujar el triángulo base del triángulo de 53 grados. Eso ya lo tienen listo en su cuaderno.
Directamente nos vamos a copiar el ejemplo número 2, ¿ya? Que dice lo siguiente. En la figura haya la suma de la cotangente de 53 grados y la secante de 53 grados. Para ello, tengo que conocer, en primer lugar, cuánto es la cotangente, cuánto es la secante de 53 grados, y luego esos dos resultados hay que sumarlos, porque a mí me piden calcular la suma. Eso es lo que me están pidiendo. Bien, entonces ahí tenemos el triángulo PQR con un ángulo agudo de 53 grados, y me dan el lado QR que mide 36 grados. La pregunta es para ustedes. El lado QR, ¿qué sería? ¿La hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente? El lado QR. Adyacente. Perfecto. QR que mide 36, ¿qué es el dato? Es el cateto adyacente. Muy bien. ¿Y cómo hemos definido al cateto adyacente nosotros en el triángulo? Lo hemos definido como 3K. Ahí está. O sea que el cateto adyacente 3K tiene que ser igual a 36. Ahí está para empezar. 3K es igual a 36. No te olvides de ello. Luego lo que tenemos que identificar es la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado PQ. Entonces, el lado PQ, al ser la hipotenusa, ¿cuánto debe medir? Si nosotros vemos nuestro triángulo base, la hipotenusa tiene que ser 5K. 5K. O sea que Profe, PQ profe, tiene que ser 5K. profe, Dime. eso no es el lado opuesto. Perdón, el cateto opuesto, gracias. Cateto opuesto. PQ es el cateto opuesto. Muy amable por la observación. El cateto opuesto, ¿cuánto mide? Según nuestro triángulo base. El cateto 4K. 4K. Entonces, esto es 4K. Gracias, Alonso, por la observación. Ese es el cateto opuesto. Y la hipotenusa, que es el lado PR, que es el lado mayor, este será 5K. Este sería la hipotenusa. 5K. Bien, ahí tenemos la hipotenusa 5K, el cateto opuesto, que en este caso es 4K, y el cateto adyacente, 3K, que mide 36. Para conocer el cateto opuesto y la hipotenusa, primero hay que relacionar el valor que corresponde a 3K. Y acá tenemos definido que 3K es igual a 36, y lo primero que hago es encontrar el valor de K. Y al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer es resolver una ecuación, ¿no? En este caso decimos lo siguiente, que 3K, ¿a qué tiene que ser igual? 3K tiene que ser igual a 36. 3K es igual a 36. El 3 que multiplica al K pasa a dividir al 36. ¿Y cuánto es 36 dividido entre 3? 12. 12, muy bien. Entonces el valor de K es 12. Sabiendo que el valor de K es 12, entonces nosotros ya podemos calcular el valor del cateto opuesto y el valor de la hipotenusa. Como el cateto opuesto es 4K y si K vale 12, lo único que hago es multiplicar 4 por 12 y 4 por 12, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es 4 por 12? 48. 48. Perfecto, 48. Bien, ya tenemos el cateto opuesto que es 48. Y la hipotenusa que es 5K es lo mismo que decir 5 por 12. ¿Y cuánto es 5 por 12? 60. 60. 60. Muy amable. Gracias, 60. Y ahora sí, ya conozco los tres lados del triángulo. El cateto adyacente, que es 36,
el cateto opuesto, que es 48, y la hipotenusa, que es 60. Una vez conocidos esos valores, ahora sí ya puedo encontrar quién es la cotangente y quién es la secante para conocer la suma. ¿Cómo estaba definida la cotangente? ¿A qué es igual la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Y así se define la cotangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? Viendo el triángulo, que ya está completo, el cateto adyacente es 36 y el cateto opuesto es 48. 48. Muy bien. Y ahora sí, cuando tenemos esa expresión de esa manera, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que simplificar, ¿no? Vamos a simplificar para reducir la expresión. En este caso, ¿qué podemos sacar de forma directa? ¿Quién me dice de forma directa? Ya va. La sexta. La sexta, muy bien. Si sacamos la sexta, ¿cuánto nos quedaría? Claro, nos De quedaría 36, 6 y de 48. sobre Y de 8. 48, 8. ¿Y qué tienen en común 6 y 8? Mitad. Ah, mitad de 6. 3. ¿Y mitad de 8? 4. Ah, profesor, entonces ahí tendríamos finalmente 3/4 sería la cotangente. Ahora vamos a definir la secante. ¿Cómo sería la secante? ¿Cómo se define la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, hipotenusa sobre cateto adyacente. Listo. Según lo que hemos hecho en nuestro cálculo, ¿cuánto vale la hipotenusa? 60. 60, muy bien. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 36. Perfecto. ¿Qué tienen en común para simplificar? Sexta. Muy bien. Le sacamos la sexta y la sexta. La sexta de 60. 10. 10. No, Muy 10. bien. La sexta de 36. 6. Ok, perfecto. ¿Qué tienen en común 16? Mitad. Ah, sacamos la mitad a 10 y la mitad a 6. La mitad de 10, 5. 5, muy bien. Y la mitad de 6, 3. perfecto, 5/3. Ahí tenemos ya la cotangente de 53, que es 3/4, y la secante de 53 grados, que es 5/3. Como a mí el problema me pide calcular la suma, ¿qué tengo que hacer con esas dos fracciones? Hay que sumarlo, muy bien, hay que sumarlo. En este caso vamos a sumar 3/4 más 5/3. Cuando se suman este tipo de fracciones, tú primero observas, ¿qué clase de fracciones son? Heterogéneas. Heterogéneas. ¿Qué se hace para sumar fracciones Producto en heterogéneas? aspa. El producto en aspa. aspa. Muy bien. ¿Quién se multiplica primero? 3 por 3. 3/3. Siempre hay un orden. El orden ahí, primero multiplicas 3/3. ¿Cuánto es 3/3? 9. 9. Y ahí colocamos 9 más, y aplico el otro producto en aspa. ¿Cuál es? 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. Muy bien. Y ese resultado, como ves, se escribe en el numerador. 4 por 5, 20. Y finalmente, en el denominador, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 4 por 3. Multiplicar 4 por 3. Así se resuelve la suma de fracciones heterogéneas. Y 4 por 3 es 12. Y ahora sí, para terminar el ejercicio, como vieron la suma de la cotangente de 53 más la secante de 53, el resultado final es 29/12. Ahí está la suma de esos dos valores. Bien, y como tú te das cuenta,
29 y 12 no tienen nada en común, entonces ahí se queda la expresión. ¿Comprendieron? Sí, teacher. Muy bien, listo. Vayan trabajando, por favor, ahí. Vayan trabajando para entrar al tercer y último ejemplo. Bien. Ahora vamos al tercer ejercicio y con ello terminamos la clase del día de hoy. ¿Sí? Estar atentos, por favor. Bien. Acá tenemos un ejemplo con respecto a un tobogán. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, en un tobogán como el de la figura, te piden calcular la altura del tobogán y el coseno de 53 grados. Dos cosas me piden. A ver, profesor. Primero me piden calcular ¿qué? La altura del tobogán. Ajá, profesor, vamos a calcular la altura del tobogán. Es lo primero que me piden, calcular la altura del tobogán. Y también me piden calcular el coseno de 53 grados. A ver, vamos a desarrollar todo ello. Veamos a ver. Ahí tenemos el tobogán y como tú ves, tiene forma de triángulo. Mira, el tobogán con la escalera y con el suelo están dándole la forma de un triángulo. Y ahí vemos un ángulo, el ángulo de 53 grados. Como dato me dicen que la distancia entre la base del tobogán y la escalera es de 8 metros. Pero si nosotros observamos bien, ¿ese qué vendría a ser? Profesor, 8 metros vendría a ser el cateto opuesto. Ah, el cateto opuesto vendría a ser 8 metros. Pero el cateto opuesto, ¿cómo está definido en nuestro triángulo? Está definido como 4K. Entonces, el cateto opuesto ahí sería 4K. ¿Cómo estaría definida la altura del tobogán, a la que hemos llamado H? H vendría a ser el cateto adyacente a 53 grados. ¿Y el cateto adyacente a qué es igual? Es 3K. igual a 3K. Ah, profesor, o sea que la altura de nuestro tobogán equivale a 3K. Ya está, profesor. Hay que conocer el valor de K entonces. Y finalmente, la hipotenusa será el tobogán en sí, ¿no? Entonces, la hipotenusa, acá, ¿cómo está definida? Está definida como 5K. Y todo el tobogán, el deslizable, esto es 5K. Perfecto, profesor. Entonces, hay que encontrar el valor de K primero. Como el cateto opuesto, que es 4K, mide 8 metros, decimos para empezar que 4K es igual a 8. El 4 que multiplica pasa a dividir. ¿Y cuánto vale el valor de K? El valor de K es igual a 2. Ahí está. Ahí está el valor de K, que toma el valor de 2. Muy bien. Entonces, si K toma el valor de 2, ahora sí, ya puedo conocer la altura del tobogán, que era H. Como H es igual a 3K, esto es lo mismo que decir 3 multiplicado por 2, porque K toma el valor de 2, y 3 por 2 es 6. Eso significa que la altura de nuestro tobogán, o bien ahí, 3 multiplicado por 2, eso es igual a 6. Muy bien. La altura del tobogán es 6 metros. Listo, profesor, ya tenemos la altura del tobogán. Pero ¿cómo está definido ahora el coseno? El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero, profesor, nos falta conocer la hipotenusa todavía. Como la hipotenusa es 5K y el valor de K es igual a 2, lo que hago es simplemente multiplicar 5 por 2 y ahí está la altura de nuestro tobogán, el deslizable, mide 10. Ah, mide 10 metros. Perfecto, profesor. Y ese vendría a ser la hipotenusa. Ahí está, profesor. Esta es la hipotenusa y la altura del cateto adyacente. Muy bien. Entonces, como el cateto adyacente mide 6,
Entonces, acá sería 6 del cateto adyacente, porque el coseno es cateto adyacente de hipotenusa, y la hipotenusa vendría a tomar el valor de 10. Y lo que hacemos a continuación es simplificar, sacamos la mitad de 6 y la mitad de 10, el coseno, en este caso, vendría a ser 3/5. Ahí está. La altura del tobogán es 6 metros y el coseno de 53 grados es 3. Y eso es todo por el día de hoy, estudiantes. Bien, vamos terminando. Para la siguiente clase les voy a pedir que vean nuevamente el video, repásenlo por favor, ¿sí? Repásenlo para en la siguiente clase seguir trabajando operaciones de este tipo. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde, un buen almuerzo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, profesor. Chao, chao, cuídense. Nos vemos hasta la siguiente clase.